Saludos en el nombre de Jesús. Esta es la sesión de videos, enseñanzas de cómo orar, como los apóstoles oraban. Esta es lección número 2. Hoy vamos a comenzar a examinar la evidencia bíblica de cómo oraban los apóstoles y cómo enseñaron tocante la oración. Y ellos aprendieron lo que enseñaron y practicaban en la oración de parte de Jesús, porque Jesús le enseñó a los apóstoles cómo orar. Esta es la lección titulada Jesús enseñó a los apóstoles a orar como él oraba. Lucas 11:1 dice: y aconteció que estaba él orando en un cierto lugar, y cuando terminó uno de ellos, de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, versículo 2, cuando oréis, decid. Ahora, si yo comienzo con versículo número 2 e ignoro versículo 1, yo completamente fallo la significancia y el impacto de lo que él enseñó en versículos 2, 3 y 4. Ellos estaban presentes cuando él estaba orando, hermanos. Cuando él cesó de orar, no lo interrumpían, pero reconocieron que su oración era diferente de la de ellos. Ellos reconocían eso. Ellos reconocían que él sabía algo de oración que ellos no sabían. Bueno, pues, él sabía algo de Dios que ellos quizás no conocían. Entonces, sabiendo esta diferencia, ellos le preguntaron a él. Y les dijo: Señor, ¿nos enseñarás a orar? Juan les enseñó a sus discípulos, tú nos enseñarás a nosotros. Me puedo imaginar, hermanos. Jesucristo estaba esperando, él estaba orando y nunca había sido preguntado, mientras que ellos lo observaban a él. Y quizás atentaron a orar con él, pero él esperó a que finalmente reconocieran la diferencia y dijeran: Señor, enséñanos a orar. Es que él les enseñó a orar así. Les enseñó a los apóstoles cómo orar. Ahora, si ellos no hicieron eso, entonces estaban en desobediencia, claro. Y si no practicaron eso y enseñarnos a nosotros cómo hacer eso, entonces estaban en desobediencia, ¿no? Y si aún no puedes encontrar un lugar donde los apóstoles repitieron esta oración en cualquier libro de los Hechos o las epístolas, no significa que no oraron de esta manera, porque el punto es este. Él no estaba diciendo, cuando ora, repite estas palabras. Pero les dijo, es posible de ir por el posible de las 12, el libro de los Hechos, pasar en las epístolas y a encontrar múltiples lugares, hermanos, escriturales, donde cada una de estas cosas fue referida indirecta o directamente por los apóstoles, de su oración y de la comunicación que ellos comunicaban de oración con otros. Así es que el punto es que el Señor les enseñó a orar. No les enseñó: repite estas palabras. Cuando oras, ora tocante estas cosas. Estos son los principios de oración que yo oro. Estos son los principios de oración que tú debes de orar. Estos son los principios que hacen la diferencia. Versículo 2 les dice, versículo 2, regreso a la escritura. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a los que nos ofenden. Y no metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo que el Señor hizo ahí es puso serie de cosas que son prioridades ahí. Ahora, el título de el tema de esta lección, no vamos a entrar a nada de esto hasta las últimas enseñanzas de esta serie. Vamos a discutir estos principios específicos de oración, pero lo que queremos hablar es cómo oraron los apóstoles. Cualquier manera que ellos oraron era la manera en que Jesús oraba. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él los ordenó, les mandó que obedecieran todo. En Mateo 28,
Mateo 28, 18, 19. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, usted sabe, no puede dejar esa última escritura afuera, porque es la segunda parte de la última oración. Aquí está la oración. Ve aquí, por tanto, ir a enseñarlos. ¿Enseñándolos qué? ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles que observen todas las cosas, hermanos, que los he mandado. ¿Los apóstoles no hicieron eso? Entonces la iglesia no puede estar de pie, porque Pablo dijo que la iglesia está construida bajo los apóstoles y los profetas, no por sus carnes y sus huesos de ellos, no por su humanidad, no por su personalidad, pero por sus enseñanzas, hermanos. ¿De dónde recibieron sus enseñanzas? Las recibieron, esas enseñanzas, de Jesús. Ahora, si ellos no obedecieron este mandamiento de Jesús, de ir y enseñar a todas las naciones, de observar todas las cosas que os he mandado, que ordené, las estás obedeciendo, ahora a ver si enséñalas a ellos para que obedecieran. Si ellos no hicieron eso, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque no hay nada, hermanos, fue firme aquí, pero claro que lo hicieron. Así es que, ¿cómo oraba Jesús? Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 7 y 8. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, seguir el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que, ¿cómo oró Jesucristo? Hebreos 5, 7 dice: en el cual los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que podría librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, hermanos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfecto, vino a ser el autor de eterna salvación a todos los que obedecen. Así es que Jesús, el hombre, Cristo Jesús, oró. Él ofreció oraciones y súplicas con gemidos, con clamor fuerte. ¿Y por qué Jesucristo clamara y gemía y oraba oraciones fuertes? Si el Padre estaba en él y él estaba en el Padre, ¿por qué hizo eso? Porque su carne la que oraba. David dijo: ante ti toda carne vendrá ante ti en oración al Dios. Y la carne que no viene ante Dios, que no viene a Dios, y cualquier carne que no viene a Dios en oración, está haciendo su voluntad y no la del Padre. Cada carne que nos está dando a Dios en oración. Él oró temprano en la mañana, oró por a veces toda la noche, oraba entre el día, mientras que fue dirigido. No tuvo específico tiempo. Hubo un tiempo específico que él oraba, y cuando él oraba ese tiempo específico acababa. No. Yo sé que hemos enseñado eso y lo hacemos con buenos motivos de hacerlo, pero el problema es esto, hermanos. Nos da el concepto equivocado de oración. Oración no es una tarea o obligación, no puedes cumplirlo. Ok, ya acabé la oración. Ok, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, yo pienso, porque si es una tarea, es fácil hacerlo a un lado, porque hay otras cosas que son más importantes al momento. Oro mañana, porque ahora tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo de hacer oración hoy, porque es una tarea esta cosa. No, hermanos, no. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y para siempre. De nuevo, Hebreos 13, 7, somos ordenados, hermanos, de seguir la fe que se nos ha dado, el estilo de vida de aquel que nos ministra, los pastores que nos hablan la palabra de Dios, seguir el ejemplo de sus fes.
porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y debemos de seguir en sus pasos. Primera de Pedro, Primera de Pedro 2 y 1 dice, claro que la carne tiene que ser dicha sí, hermanos, y la propia voluntad tiene que ser dicha no. La carne y la voluntad tiene que decirse no a sí misma. Vamos a hacer la voluntad de Dios cada día. Voluntad y carne, vas a cooperar. La palabra de Dios y el poder de Dios, el nombre de Jesús, la gracia de Dios, la sangre de Dios, vas a cooperar, carne y voluntad propia. Y esas veces que yo he fallado en hacer eso, tengo que arrepentirme, porque es pecado, hermanos. Cuando hago mi voluntad en vez de la del Padre, no importa qué tan bien o recto, justo o buena obra sea o aceptable con la humanidad, con nosotros, si yo hago mi voluntad en vez de la voluntad de Dios, es pecado. Y eso es llamado iniquidad. Somos ordenados de seguir al Señor como los apóstoles siguieron a Él. Esto especialmente incluye la oración. Pablo dijo, ser seguidores de mí como yo también soy seguidor de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1 al 5 al 6, dice, porque vuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis que la clase de hombre fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra del medio de mucha tribulación con gozo en el Espíritu Santo, hablando definitivamente como ellos podían hacerlo en Filipenses 4:9, aquellas cosas cuales al igual han aprendido y recibido y oído y han visto, eso hacer, y la paz de Dios estará contigo. ¿Qué? Esas cosas que has aprendido, recibido y oído y visto en mí, haz. Hermanos, hermanas, aquellos que son llamados a ministrar la palabra en oración, en el Espíritu, ¿dónde va a acabar la multitud si siguen tu ejemplo? Tú estás hablando de una responsabilidad. Con razón Pablo dijo, hermanos, es una carga grande. El punto final es esto. Debemos estar y ser modelando, demostrando a Cristo en la tierra. El pastor está enfrente y las ovejas, el rebaño, debe de seguir al pastor. No es hacer lo que yo digo, no con lo que yo hago. Así hacían los fariseos. Jesucristo les llamó generación de víboras, serpientes. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. No, eso es equivocado. Debe de hacer, haz como yo hago, no es como yo digo, si es contrario a la palabra de lo que estoy haciendo. Pero espera. Tengo humanidad como tú en mí, y no quiero que gente que batallan con cosas con las que yo he batallado a veces. Así es que, ¿cómo puedo prevenir eso? Por ser transparente. No tengo que decir todos los detalles de mis fracasos, pero la gente tiene que saber que no soy perfecto, que hago errores, y cuando lo hago, y cuando peco, que hago lo que Jesús dijo en Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, no he negado que he pecado, sino confieso mis pecados, y Él es fiel y justo de perdonarme de mis pecados y limpiarme de toda injusticia, lavarme. ¿Por qué? Porque si digo que no peco, soy mentiroso y la verdad no mora en mí, y lo hago a Él un mentiroso. No estoy excusando el pecado, no estoy diciendo que está bien pecar, no, pero la humanidad es humanidad, hermanos, tenemos humanidad. Y no he tenido ningún día que hice perfectamente, me porté bien perfectamente, pero mi deseo es de hacerlo. Y yo creo que aquel que me ha dado ese deseo de ser como Él, también está obrando en mí cómo hacer
todo lo que deseo yo de poder placerle a Él, hermanos. Filipenses 2:13. Después Pablo fue un paso más allá y habló de la verdad que no solo debemos de seguir a Jesús y a los apóstoles, pero debemos de seguir a aquellos que siguen a Jesús. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolo aún, y deseamos cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza la esperanza, que no os hagáis perezosos, sino sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No estoy hablando de las promesas que dar para yo recibir de regreso en esta tierra, sacudido ahí. No, estoy hablando de las promesas de siendo parte del cuerpo de Cristo en los últimos tiempos y ser parte del reino de Dios, la potestad de su reino, de su plan, su propósito, siendo parte del mundo entero, la cosecha del mundo entero de los últimos tiempos. Si tenemos esa fe, hermanos, tú vas a llegar a ese lugar. Tenemos que seguir a Jesús en oración para poder seguirlo en ministerio y obras. Hello. Una vez más lo digo. No puedo, Señor no puede hacer su voluntad, sus obras en mí, si no lo sigo yo a Él. Así es que debemos de seguir a Jesús en oración primeramente, para poder seguirlo en ministerio y en sus obras. Si yo quiero que Él haga sus obras por medio de mí, quiero que ministre por medio de mí, entonces tengo que seguirlo primero en oración. Y puedo seguirlo en su palabra. A lo menos decirme que estoy siguiendo su palabra sin seguirlo en oración. ¿Por qué? Porque yo encuentro mi propio camino de oración. Si yo pongo mis propias prioridades, si estoy haciendo la oración como yo pienso que debe de ser hecho, ¿realmente usted cree? ¿Realmente? ¿No la verdad, la manera en que Él dice que lo hagamos? ¿Verdaderamente? Así es que vean lo que significa de seguir a Jesús en oración para seguir el ministerio y obras. Hebreos 5:7, ya leí esto, lo voy a leer de nuevo. En el cual los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfecto, vino a ser el autor de la salvación. Vamos a ver, versículo 7. En los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído por su temor reverente al Padre. Ahora, si oración fue oída, ¿por qué murió? Si él estaba orando a aquel que lo podía salvar de la muerte, este hermano no murió. Hubiera muerto si hubiera hecho su propia voluntad, pero su oración lo salvó de su propia carne y de su propia voluntad, y así lo salvó de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y él fue guardado por el Padre y empoderado para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, en cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis Dios vivo. Él oró al Padre. La manera en que el Padre respondió la oración le dio paz. Si tú realmente notas que cercanamente en el archivo ahí de Jesús, la cara de Jesucristo, esas 3 veces que él oraba, y después de que él paraba de orar, después de que acababa la oración, aún antes de que viniera la mafia ahí, la multitud ahí, que iba con la multitud, y todo lo que pasó ahí, hermanos, en la noche, el próximo día, antes de ser crucificado a las 9 de la mañana, el próximo día, y murió, y dio el Espíritu Santo como a las 3 de la tarde.
estaba absolutamente en paz, hermanos. En paz. Fue oído. Ahora, si yo voy a seguir a Jesucristo en oración, tengo que seguirlo a Él en oración, en rendir mi voluntad a la voluntad del Padre. No importa lo que es que yo quiero, yo tengo que rendir mi voluntad al Padre, a la voluntad del Padre. En todo es lo que Jesús hizo en oración. Es como oró Jesús. Él nos dijo en varios lugares que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. No su voluntad, sino la voluntad de su Padre en el cielo. Varias veces Él lo dijo de diferentes maneras, nos dejó saber que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Su voluntad del Padre que está en el cielo. Y aún así vivió de esa manera, ministró de esa manera. Cuando vino el tiempo de morir, Él tuvo que morir también al igual. Nosotros al igual tenemos que hacer. Si queremos morir de esa manera, tenemos que vivir así, hermanos. Y tenemos que venir. Es más cerca, es más fácil si me muero a mi voluntad cada día y me doy a la voluntad de Dios cada día. Si yo hago eso y oro como Jesús oraba y me rindo mi voluntad a la voluntad del Padre, entonces Juan 14 dice lo que puede pasar por medio de mí. Juan 14, 12 dice: el que sigue, amén. Ciertamente os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores obras estas hará, porque yo voy a mi Padre. Él estaba enfatizando en el cierto, pero hay varios lugares donde Él se fue cierto de cierto. Cuando dice de cierto, te dice dos veces, está diciéndote, quiero que absolutamente creas que esto es la verdad absoluta. Y entonces, ¿por qué no funciona para nosotros? ¿Por qué? Porque estamos orando y fallando. ¿Y cómo estamos fallando en la oración? Estamos orando por nuestra voluntad y no la de Él, hermanos. Cualquier vez que yo oro mi voluntad y no la de Él, yo no quiero que Dios me dé eso. Oh, Dios, no me des eso, No quiero. Aunque yo diga que no lo quiero y pienso que yo lo quiero, no me lo des, Padre, si no es tu voluntad. Aunque yo lo desee, no me lo des si no es tu voluntad, Padre. Porque hay veces que la respuesta a la oración es, como dijo Ezequías. Yo le digo que él iba a morir. No fue una oración larga. Antes de que el profeta saliera de la casa, antes de que el profeta llegara a la calle, el Señor le dijo, te daré más, 15 años más. No duró mucho tiempo, No. Pero fue la voluntad de Dios que él muriera. Era la voluntad de Dios que no. Del rey Ezequías. Oh, hermanos, hay de aquel en Israel. No hay lugar. No hay lugar en la Biblia donde el rey Ezequías se arrepintió. Ezequías es uno de los grandes reyes en la historia de Israel. Es que él no haría la voluntad de Dios en oración, en muerte, hermanos. Ni en muerte hizo la voluntad de Dios, el rey Ezequías. Dios está garantizándote a ti y a mí que vamos a tener que hacer su voluntad y su palabra. Y tener su ministerio y sus obras. Pero hay una condición, es seguir su ejemplo de oración, que Él ora por medio de nosotros, que Él nos sometamos nuestra voluntad a Él y hacemos la voluntad del Padre. Juan 15:1 dice, yo soy la vid, la verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que llevese más fruto. No está diciendo, no tiene fruto, tú no eres una rama. No, si eres una rama. Si eres rama. Tú eres una rama y eres una rama y un pámpano de este fruto que produce fruto. Debe de estar produciendo. Dice, ya vosotros sois limpios. Todo lo que produce fruto lo quita. Lo limpia para que lleve más fruto. Esa es la voluntad de Dios. El éxito, dicen todos, trabajando bien. Para los realmente frutosos espirituales, hermanos, vas por temporadas de limpieza, que Dios te limpia, porque de acuerdo a los principios de crecimiento
de uvas. No puedes crecer las uvas del año pasado, de este año con lo del año pasado. No puedes pasar, hermanos, y crecer el fruto de este año con lo del año pasado. Las ramas que están ahí tienen que ser limpiadas. No estoy hablando de ser eliminadas, hermanos. Es una cosa es podar ahí las ramas. Y Dios hace eso adrede para que salga más fruto de uno. Ahora, versículo 3, la palabra limpios aquí en versículo 3 es igual a ser purgados. Entonces soy limpio por la palabra, soy purgado por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos de nosotros hemos oído prédica que nos gusta? ¿Usted cree que la prédica que nos gusta es limpiar? El predicador, si solo estás hablando de cosas que la gente se jacta y te levanta a ti, y no estás permitiendo que el Señor te use a ti para predicar palabras que limpian la madera muerte afuera de las personas, no eres hombre de Dios, punto. Final de discusión. Apaga el teléfono, apaga todo. No lo eres un predicador de Dios. A lo menos que te arrepientas. Ahora, sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto a sí mismo si no permanece en la vid. Así que tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo no puedo morar en ti, dice el Señor. El Señor no morará en nosotros cuando hay otra voluntad ahí adentro. Solamente hay una voluntad. Solo hay una voluntad, amigo mío, en la eternidad. Y si yo no estoy buscando hacer la voluntad de Él aquí en la tierra, yo no voy a tener un lugar adentro de su voluntad en el reino de Dios. Solo hay una voluntad en la eternidad, la del Padre. Y si no estoy haciendo la voluntad del Padre aquí, no voy a llegar allá, hermanos. Porque Dios no me va a introducir otra voluntad más que la de Él en el cielo. Así fue como Lucifer salió del cielo, hermanos. Quería hacer su propia voluntad, su propia cosa. Eso es llamado iniquidad. Haciendo mi voluntad en vez de la del Padre es iniquidad. Porque él quería hacer su propia voluntad. Por eso Ezequiel 28:15 dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que la iniquidad fue hallada en él. ¿Verdad? Así es que habita en mí y yo en vosotros. Como el fruto no puede llevar fruto de sí, la rama no puede llevar fruto de sí mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mi voluntad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Pediréis lo que quisiereis y os será hecho. ¿Cómo puedo pedir lo que yo quiero? Porque la voluntad de Dios se ha convertido en la voluntad mía. Y cuando yo me rindo mi voluntad al Padre y su voluntad se ha convertido en mi voluntad, entonces yo puedo pedir lo que Él ha puesto en mí que se pida y será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo estoy leyendo y lo voy a leer de nuevo. Voy a leer versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Amigo, mi hermano, mi hermana, estoy tratando de obrar por Dios, trabajar o vivir por Dios. No va a trabajar, hermanos. No va a trabajar así. Así como el pámpano no produce, la rama no produce, a lo menos que se mantenga conectada a la viña y la vida de la viña esté conectada y pasando vida a la rama, hermanos, para producir fruto. Tú y yo no podemos producir fruto afuera. Tenemos que mantener conectados a la viña y recibir lo que la viña está dando y dejar que eso fluya por medio de nosotros y que dé fruto. El principio de nuestra vida, en toda cosa de vida, palabra de vida que el Señor deje producir fruto en nosotros, será la evidencia que estamos conectados y recargados y rendidos a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, yo oro por ti y por mí en este día. Que la gracia de Dios nos empodere a hacer su voluntad. Y la gracia de Dios abra nuestros ojos para oír. Que la gracia de Dios nos limpie
nos purgue, hermanos, y nos haga frutos para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.